Hola. Seguimos con los videos de la semana. Hoy día voy a estar hablando acerca del caso particular que se llama cómo es el campo de presiones en la Tierra. ¿Ya? Campo de presiones eh, por aceleración de la Tierra. Aceleración G. ¿Ya? Entonces, en este caso acá, eh, lo que tenemos es que dp a dx es igual a cero. Cuando estamos hablando de un campo, tenemos que las fuerzas básicas por unidad de masa, que sería este vector F chico, está dado por 0,0, menos g, donde solamente existe una componente vertical de g, que es contrario a nuestro eje x que va hacia arriba. Por lo menos en mi cabeza siempre es arriba. Por lo tanto, dp a dx es igual a 0. Análogamente, dp a dy es igual a 0. Y esto de acá implica que las isóbaras de presión son horizontales. ¿Ya? Vale decir que si nos paramos en una horizontal, vamos a tener que, a una cierta profundidad, vamos a tener siempre la misma presión. Aquí conviene ya hacer algunos ejemplos, donde imagínense, por ejemplo, que tenemos una cueva debajo del mar. Tenemos una cueva. Este de acá sería el mar. Todo esto acá es la tierra. ¿Ya? Entonces, bueno, dp de x es igual a dp de y es igual a 0. Tenemos que las isóbaras de presión. Y en otras palabras, lo que tenemos es que si centramos nuestro eje Z aquí en la superficie de la superficie libre, que sería el lugar donde la presión es igual a la presión atmosférica, vamos a tener entonces que la presión en función de Z es igual a la presión atmosférica que se tiene aquí en la superficie libre menos rho Z, donde todo lo que ocurre debajo de la presión atmosférica, estamos hablando de valores de Z que son menores que cero. Por lo que la profundidad estaría dada por menos Z. Entonces, la presión a una cierta profundidad va a ser igual a la presión atmosférica más el peso de la columna por unidad de área que se tiene entre esa columna hasta la superficie. Entonces, alternativamente, alguien me podría decir de que la presión va a ser igual al peso. Alguien podría decir la presión de Z va a ser igual a la presión atmosférica más el peso de la columna de agua. Columna de agua por superficie. ¿Ya? Eso es una definición que también se suele dar. O sea, si nosotros tenemos una presión acá a 10 metros de profundidad, bueno, vamos a tener igual la presión atmosférica más arriba, más una altura de 10 metros de profundidad de la columna de agua. Y esto acá es el peso de la columna de agua, hay que analizarlo siempre con un poquito más de detalle. Porque en la práctica, si es que nosotros nos vamos acá debajo de la columna, tomamos el punto A, que está dentro de la caverna, queremos calcular cuánto vale la presión en A. Si es que ocupamos esta distancia de acá, tenemos que preocuparnos de saber cuánto vale la profundidad. ¿Ya? Y en este caso de acá, la profundidad va a estar dada desde nuestro punto A hasta el punto de la superficie libre. ¿Ya? Entonces acá menos z, que es una cantidad mayor que cero. Por lo tanto, la presión en A va a ser igual a, llamémosle H mejor, para no confundirnos con los ejes. Este punto de acá va a estar a una profundidad, pero la profundidad no es que yo la mida respecto de cuál es el agua que efectivamente yo tengo en mi cabeza, porque el agua que yo tengo en mi cabeza sería solo este pedacito chico de acá. Sin embargo, lo que tengo que contar es todo el agua que tengo desde el punto de acá hasta la superficie libre siguiendo una línea recta hacia arriba. Entonces, en este caso acá, la presión del punto A va a ser igual a la presión atmosférica más ρ H. ¿Ya?
Y para poder entender este resultado de acá, una manera alternativa de entender este resultado de acá es tomarse del hecho de que las isobaras de presión son horizontales. Por lo tanto, yo puedo definir este punto P, que está la misma profundidad o a la misma cota, siempre un plano perpendicular así. Y acá, en este punto de acá, ya sí que se cumple este punto B. Ahora sí yo puedo decir entonces que la presión en el punto B va a ser igual a la presión atmosférica más ρg h, donde h es la profundidad que yo tengo en el punto B. Porque está libre, ¿ya? Y también tengo que reconocer que la presión en B es igual a la presión en A, porque estamos hablando que no hay variaciones de la presión ni en X ni en Y, o sea, toda la presión a lo largo de este plano de acá es igual a una constante, que va a ser igual a la presión atmosférica más ρg h, independientemente de que localmente yo pueda tener una presión, una profundidad que cambie, porque aquí yo estoy adentro de una cueva, ¿ya? Pero pero la profundidad de la columna de agua, entendiendo esta definición de acá, estaría dada más bien por la profundidad que yo tengo si es que trazo una línea recta, independientemente de lo que yo tenga hacia adentro, hasta la superficie libre donde yo tengo la presión atmosférica. ¿Ya? Eh, Alternativamente, ustedes podríamos pensar que lo que pasa con el siguiente problema. Imagínense que tenemos un frasco, ¿ya? Que va hacia acá abajo. Tenemos agua hasta... Y bueno, y en este frasco lo que vamos a hacer es que en esta otra mitad, en esta mitad, vamos a tener arena. Todo esto de acá va a ser arena. ¿Ya? Y comienzo a llenar con agua. ¿Qué es lo que ocurre con el agua en la arena? En otras palabras, si es que yo tomo un punto acá, ¿cuánto vale la presión en A? ¿Ya? Este experimento ustedes tal vez lo hayan hecho de manera intuitiva en la playa o en alguna parte. Y lo primero que ustedes van a poder constatar es que el nivel de agua acá en la arena va a estar alcanzando el mismo nivel que uno va a tener afuera. ¿Ya? Eh, se alcanza un equilibrio en términos de, si se deja pasar mucho tiempo, van a alcanzar un equilibrio. Puede que no lo sea, no, con arena puede que sea un poco más complicado porque aparece el tema del ascenso capilar y una serie de otras cosas, pero ocupen bolitas, ¿ya? Y las bolitas ahí ya no hay ningún tipo de efecto de ascenso capilar. Entonces, en vez de arena, van a hacer el experimento con bolitas, van a comenzar a llenar con agua y van a ir viendo que en la medida que se va llenando el estanque, también se va llenando toda esta parte de acá que está llena de bolitas. Y cuando corten el agua, van a llegar hasta el mismo nivel, ¿ya? El agua va a estar siempre hasta el mismo nivel. Entonces, a partir de esa información, nosotros queremos calcular cuánto vale la presión en A, ¿ya? Esta de acá, entendiendo que es la presión del líquido, presión del agua, del líquido, ¿ya? Porque claramente hay un tema de interacción entre granos que hace que también se transfiera el peso de los granos, pero aquí yo solamente estoy pensando qué es lo que pasa con la presión del líquido, ¿ya? Y la presión del líquido de acá va a estar dada principalmente por la presión atmosférica, que la tenemos siempre en todos lados, más ρgh. ¿Dónde cuánto vale h? La profundidad. En estricto rigor, hasta este punto de acá. ¿Ya? Independientemente de que aquí estamos hablando de arena, o sea, si que nosotros hacemos un zoom, vamos a tener un grano de arena por aquí, otro grano de arena por aquí, otro por aquí, otro por aquí, 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 y todo lo que está entre medio va a estar relleno con agua, 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 agua. Entonces lo que está ocurriendo acá adentro es básicamente lo mismo que estamos ocurriendo acá con esta caverna. Lo que pasa es que acá es una caverna que es bastante más sinuosa, tiene bastante más caminos, se bloquean, etcétera, todo lo que quieran. Pero dentro de la arena yo siempre voy a poder encontrar algún camino libre que me permita hacer y salir desde acá, darme toda la vuelta en términos de los granos que yo necesito, pero igual voy a llegar hasta un cierto punto acá y después me voy en línea recta y miro cuál es la profundidad, independientemente de la profundidad del agua. Esto de acá es un valor que es independiente incluso de
si que nosotros tuviéramos la capacidad de medir el volumen de agua que yo tengo acá adentro, ¿ya? Y mido la presión que yo voy a tener acá abajo, la presión del fluido. La presión del fluido siempre va a estar dada por este ρGH, que sería la altura de la superficie libre que se alcanza, la profundidad a la cual está el punto desde la superficie libre, que tampoco está muy relacionado con este tema peso de la columna de agua, porque aquí lo que tenemos es una columna de agua que si nosotros sacamos toda la arena, toda esta columna de agua va a estar ocupando un volumen bastante menor, porque gran parte del volumen va a estar relleno con grano. Entonces, eh, no es el peso de la columna de agua, así como físicamente hablando, porque en este caso acá yo tengo la columna de agua que es chiquitita, pero lo que me tengo que preocupar es esta otra columna acá. Y en esta cosa de acá yo tengo el peso de todo el agua que yo tengo acá adentro es menor que la presión dada por ρGH. Y ahí lo que aparece también es todo lo que son las fuerzas de interacción entre los sólidos, entre los granos con los fluidos, acción y reacción, la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre los granos, es la misma que está ejerciendo los granos sobre el fluido, y ahí es donde aparece el hecho que con eso se va, con esos cuentos de acción y reacción, yo voy construyendo y a fin de cuentas la presión en este punto de acá va a estar dada no por el volumen efectivo de agua que yo tengo dentro de los granos, sino que por la profundidad que yo tengo hasta la superficie libre que mediría acá en esta otra zona donde no tengo ningún grano. ¿Ya? Estas son cosas que vienen del campo gravitatorio terrestre. Eh, un comentario es que en interfaces, la presión es continua. Lo hemos estado tratando directamente, pero igual lo dejo escrito así como algo importante. ¿Ya? ¿Qué es lo que me refiero? De que si yo estoy en la superficie libre, la presión del fluido aire en la superficie libre va a ser igual a la presión del fluido líquido en la superficie libre. ¿Ya? Es una función continua. Si tengo diferentes densidades, yo voy a ir, el que sea continuo quiere decir de que yo puedo ir graficando la presión en función de la profundidad, va a ir aumentando y eventualmente puedo tener un cambio de densidad, entonces voy a tener un cambio en la pendiente, pero en el punto, el cambio de densidad, por ejemplo, a aceite y agua, ¿ya? En el punto donde está el aceite, ahí yo tengo que la presión del aceite es igual a la presión del agua, visto por el lado del agua o por el lado del aceite. Eso es lo que me refiero con que es una función que es continua. En las interfaces puede ser cambios de fase, gas, líquido o líquido-líquido o gas en caso de tener diferentes gases. Pero la presión es una función continua. La pendiente puede ir cambio, no hay ningún problema. Pero la presión es una función continua. Eso. Eh, Algo de esto también estuve hablando en la clase hoy día, pero que va a salir más rato, porque yo voy a guardar la sala. Así me la mandan mañana. Bueno, chao.